Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Una de las riquezas más grandes que tienen los laboratorios es justamente con las píldoras que tranquilizan a las personas, los tranquilizantes. La mayoría de los laboratorios obtienen la cantidad más grande de beneficios de todos sus remedios perfectamente con las píldoras que son tranquilizantes. Hace 2000 años unos ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Muchas veces encontramos que en este mundo lo que menos podemos encontrar es la paz. Hace mucho tiempo fui a ver a un médico porque tenía alta presión. Había tenido ataques de presión muy alta. Este médico era un médico judío que tenía especialidades en París, en los hospitales de París, y tenía un currículum completamente largo de la cantidad de lugares en donde había sido jefe y director de hospitales en Europa. Y cuando él empezó a hacerme mi historia clínica, él me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Le digo, soy pastor. Y me dice, ¿quiere decir entonces que tampoco los pastores tienen paz? Por supuesto que eso me pegó. La enfermedad que yo estaba teniendo en ese momento mostraba justamente una alteración de mi sistema de alta presión en las arterias, porque no estaba viviendo en paz. Y realmente tenía razón. Y justamente este es el tema que voy a hablar, porque muchísimos cristianos viven sin entender qué es la paz. Es tremendo que el reino del Señor Jesús es un reino de paz. La costumbre que había antiguamente era decir paz. Se encontraba una persona con la otra que era del pueblo de Israel y decía paz, en hebreo shalom. Y era la costumbre correcta, porque los hombres habían entendido que una vida sin paz no tiene sentido. Una de las cosas principales que hace esta sociedad que nosotros vivimos es quitarnos la paz y llenarnos de miedo. Miedo cada vez que salimos a la calle, miedo de que el sueldo no alcance, miedo de alguna enfermedad, miedo de que el automóvil no arranque, de que choquemos, miedo constantemente.
Y justamente hay muchísimas enfermedades que se producen por ese temor constante sobre nuestras vidas. No podemos descansar bien por este miedo, no podemos relajarnos, entonces empezamos a recurrir a los sistemas que el mundo tiene para darnos paz. Para muchas personas la paz la encuentran en una cantidad de dinero grande. Entonces cuando encuentran paz, transfieren su paz a esa confianza en el dinero. Otras personas, para poder dormir, y estoy hablando de creyentes, necesitan sí o sí una píldora para poder dormir. Muchas personas encuentran que la paz la pueden obtener en el alcohol. Por eso hay muchas personas que lo que hacen es ser alcohólicos o por lo menos a la noche tomar una buena cantidad de vino para poder dormir. Por supuesto no estoy acusando a nadie, por favor. Solo estoy tratando de ver la realidad entre las personas que no tienen a Cristo y la realidad entre las personas que aún creen en el Señor Jesús. Ahora, esto me chocó a mí personalmente. Yo dije, algo estoy haciendo mal. Porque no puede ser que Dios haya dicho paz a los hombres, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Encima, el Señor Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 27, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces empecé a darme cuenta que hay algo que el enemigo de las almas a mí me ha quitado. Y eso que me ha quitado es esta paz. Ahora el Señor Jesús dice que a mí me da la paz. Ahora, en el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El no se turbe es no tenga miedo. El no se turbe es no estés atribulado, no estés tremendamente ansioso. No tengas miedo. Quiere decir que podemos obtener una paz de parte de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que podemos tener paz sobrenatural, estemos en cualquier circunstancia. Ahora, esta paz sobrenatural, esta tranquilidad, para que se entienda mejor, sobrenatural, viene de creer en Jesús. Muchas personas dicen, creemos en Dios. Pero de creer en Dios a creer en Jesús, la diferencia es muy grande. Muchas personas creen en Dios, aún creyentes, aún personas que van a las iglesias, creen en Jesús, pero el Jesús histórico. Este Jesús, el Jesús que vivió hace 2000 años, saben perfectamente las porciones de la Biblia, saben perfectamente todo lo que está escrito, conocen todas las profecías que cumplió el Señor Jesús, pero para ellos Jesús es un estudio teórico de una persona que vivió hace 2000 años. Inclusive, ellos pueden entender que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, pero he aquí que Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto me encanta repetirlo porque es la gran diferencia. ¿Por qué es la gran diferencia? Durante mucho tiempo fui mecánico y soy mecánico. Aparte de que ahora estoy trabajando de carpintero, pero lo más, porque también esa es otra de mi profesión. Y una vez que yo desarmaba todo un coche y le sacaba el motor, todo, desarmaba todo el motor y después volvía a armarlo, había un gran problema. Salía a probarlo. Y cuando salía a probarlo, por más que el coche esté bien, yo estaba tremendamente intranquilo. Hasta que empezaban a pasar los metros, los kilómetros, y yo empezaba a ver que el vehículo respondía bien.
Y cuando después de hacer unos buenos kilómetros y escuchar todos los ruidos y sentir cómo aceleraba y cómo frenaba y cómo doblaba, y empezaba a relajarme y a tranquilizarme porque estaba confiando en el vehículo que yo había armado. ¿Saben una cosa? Con Jesús es igual. La paz en el Señor Jesús nace de una confianza en Él. Nace en la confianza de saber que todo lo que sucede en mi vida está debajo de su poder. Ahí es en donde tenemos que depositar nuestra paz. Esa paz quita el temor. Suceda lo que suceda. Porque sabemos que hay algo sobrenatural que Él está haciendo. Y que Él está haciendo para nosotros lo mejor, lo más perfecto, lo más hermoso que hay. Si ustedes leen, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, 2 Corintios, capítulo 1, después se encuentran en Gálatas, después en Efesios, en Filipenses, en todos los capítulos 1. El apóstol San Pablo, cada una de las cartas que está escribiendo a estos creyentes, lo primero que él dice es gracia y paz. La paz es lo que hace que nuestro corazón no se altere. La paz nos empieza a ubicar, y esto es lo más importante, en la sintonía de Dios. Nos empieza a hacer sentir que el Espíritu Santo puede hablar a nuestras vidas. Si no estamos en paz, si estamos turbados, si estamos agitados por el mundo, por todo, y nuestra mente está ocupada en todas las cosas de este mundo, tratando de controlar, nos encontramos con un gran problema, que no podemos controlar. Entonces eso nos arranca de esa tranquilidad y nos pone en un estado tremendo de inquietud constante, aun cuando estamos en nuestros hogares, aun cuando queremos descansar. La paz de Dios es una paz sobrenatural que se basa en la fe y en la confianza que tenemos en que Él está gobernando todas las cosas a nuestro lado porque nosotros se las hemos dado. Hubo un tiempo que los negocios me salían mal. Pero esto se lo cuento así porque fue tal cual. Me salían mal los negocios. Hacía un negocio, me salía mal. Hacía otro negocio, me salía mal. Y yo me enloquecía y trataba. ¿Cómo puede ser? A ver, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hasta que un día realmente sentí, porque Dios nos habla a veces con palabra audible, pero mejor todavía, nos habla por sentimientos que pone en nuestra cabeza. Es mejor que la palabra audible, porque te pueden decir una palabra y podés interpretar cualquier cosa. Como sucede muchas veces en las relaciones humanas, en que uno le dice a uno una palabra y el otro la entendió al revés y no quiere nada que ver de lo que la persona que lo dijo lo quería decir y el otro entendió completamente al revés. El Señor pone a veces en la mente de cada uno un sentimiento. Y en ese sentimiento Dios me dijo, ¿no querés que yo me ocupe de tus negocios? Claro, fue claro. Mejor me dejas a mí ocuparme de tus negocios. Y dije, sí, Señor, mejor ocúpate vos de mis negocios. Les puedo asegurar, pero les puedo asegurar que empezaron a hacer cosas, pasar cosas tremendas. Y yo empecé a tener paz. Porque yo me di cuenta que de repente el dinero se agotaba, pero en el plan de Dios, al día siguiente me pagaban. Entonces, en el plan de Dios, Él tenía todo bajo su mano, todo bajo su poder. Y mi confianza se transfirió de lo que yo sabía naturalmente como hombre, de mi confianza en tener dinero, a mi confianza en decir, mi Dios controla todas las cosas. Él tiene poder. Y ese poder es mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da. No les doy la paz para que tomen una píldora. No les doy paz para que se emborrachen a la noche para poder dormir. Yo no les doy paz de acuerdo a la cantidad de plata que ustedes tienen.
Yo les doy la paz sabiendo que yo soy el Hijo del Dios Altísimo y todas las cosas fueron creadas por mí y para mí, y yo soy el que las sustento y el que las guardo con la palabra de mi gran poder. Este es mi Señor. Y ahí empecé a relajarme y a entender que todas las cosas están en su mano. Si querés hacer negocios en este mundo, necesitas de tener un capital y de tener sabiduría. Pero si querés tener asuntos con Dios, si querés tener relación con Dios, necesitas de una palabrita de 2 letras, y es fe. Y la fe es como cuando yo manejé el coche que recién había construido. Empezás a probar. Y a ver, vos decís, a ver, pues, ¿me alcanza la fe para esto? Y empezás a confiar. Y te das cuenta, uy, funciona. Y después empezás un poquito más. Ahora me alcanza la fe para esto. Y ahora la fe, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Hay gente que no cree que Dios tiene poder para sanar. Hay gente que no cree que Dios tiene poder para liberar personas endemoniadas. Hay gente que no cree que Dios tiene poder para transformar las vidas de los que vienen arrepentidos a Él. Y su confianza en Dios les alcanza solo para la salvación en el momento en que dicen, perdona mis pecados y punto. Después sigue siendo el Jesús de hace 2000 años. Pero ¿sabes una cosa? Cuando esas personas pasan por problemas graves, después dicen, ¿por qué Dios no me escuchó? ¿Sabes por qué? Porque no ejercitaste tu fe. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y escucha bien, que Él es galardonador de los que le buscan. Es una palabra antigua que significa que Él le da regalos a aquellos que le buscan. La fe de David fue creciendo así. David, ese jovencito, no se encontró de repente con el gigante. Su fe en que iba a poder destruir al gigante Goliat, la basó en las cosas que le habían sucedido en su vida. Dice que de repente venía un lobo y él tenía miedo, pero él decía, Dios es poderoso para darme fuerzas, para poder hacer que este lobo no me coma las ovejas. Y él iba y se enfrentaba con el lobo, diciéndole, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Y de repente se daba cuenta que tenía fuerza para poder, escuchen, dice la Biblia así, que él con sus manos lograba detener un lobo. No te lo recomiendo, pero él tenía esa fuerza y ese poder. Dice que después empezó a probar eso que tenía de parte de Dios con un león. Y se dio cuenta que Dios le daba fuerza para poder matar al león. Ahora, llegó el momento en que su fe tuvo que ser probada. Todos los grandes guerreros de Israel, estaban todos ahí, todos grandes. Él era un jovencito de 12, 13, 14 años. Cuando le pusieron la armadura de un guerrero, se le caía porque no podía ni siquiera moverse con la armadura esa. Y fue y se paró delante del gigante, pero escuche lo que dijo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te voy a destruir. Porque él dijo, cuando vino el lobo con mi fuerza lo maté. Cuando vino el león, en el nombre de Jehová, Dios me dio fuerza y lo pude matar. Así que así, vos insultaste a aquel que da la fuerza. Vos insultaste a aquel que tiene todo el poder. No sé lo que va a hacer, pero yo sé que en el nombre de Jehová de los ejércitos yo te voy a destruir. Era una fe construida. Y sucedió lo que todo el resto de los hombres no pudieron hacer. Dios usó esa pequeña piedra que él tiró, se clavó en su frente y el gigante cayó desmayado. Era un hombre de fe. Y en fe logró proezas.
Y siguió viviendo, y cada vez el infierno luchaba más contra él, y sin embargo él era perseguido, él era totalmente mentiras se decían en contra de él, lo acusaban de miles de cosas, pero él seguía buscando a Dios y seguía buscando a Dios. Y hay una frase preciosísima que dice, y consultó David a Jehová. Y esto es lo más grande, su fe no estaba basada en lo que él era, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu de Dios. Esta es la fe. Esta fe en la confianza de Dios, de que Dios está gobernando todo, de que Dios está gobernando tu entrada de dinero y tu salida de dinero. La fe en que Dios está cuidando de ti cuando salís, cuando manejás, cuando haces negocios, cuando compras. Esta es la fe que hace que te baje la presión. Esta es la fe que hace que puedas dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en Jehová mi Dios yo he confiado. Esta es la fe que hace que tengas la fe de Dios en tu vida. La fe que no necesita de lo que el mundo te da. Es una fe mejor. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Ahora, te voy a decir otra cosa. El Señor Jesús dijo así: en cualquier lugar donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Parece que no es tan sencillo. Que cuando uno empieza a tener esta confianza en Dios, hay algo sobrenatural que nos empieza a cubrir y que empieza a rodearnos, y es un elemento de la presencia de Dios. Esta confianza en Dios, esta paz de Dios que empieza a envolvernos, se puede transmitir. Por eso no es anormal que venga gente a tu casa, si sos un creyente que crees en esta paz de Dios, y que digan, qué paz que hay en esta casa, qué tranquilidad, cómo me gusta estar aquí. La paz de Dios. Si vas a una casa, lo primero que tenés que decir es paz sea esta casa. Te voy a explicar por qué. Porque te estás moviendo en un círculo de paz. Nadie te tiene que sacar de ese círculo de paz. Nadie. Escucha bien, nadie te tiene que sacar de ese círculo de paz. Cuando te sacan de ese círculo de paz, quedas a la merced del enemigo. Mientras estás en ese círculo de paz, estás en la paz sobrenatural de Dios. En ese círculo de paz escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice, haz esto, haz lo otro, dame gloria, cántame, alaba a Jesús. Y eso refuerza todo y se hace un círculo de paz. Y esa paz sobrenatural podés transmitirla. Y podés pasar esa paz a los demás. Te van a decir, qué paz que tiene este hombre. Qué paz que se siente la paz de Dios. Escuchá, sin la paz tu cuerpo va a funcionar mal. Sin la paz de Dios vas a ser igual que el resto de las personas. Dios nos ha llamado a algo distinto. Y ese algo distinto es disfrutar de lo que Él es. Esta es una promesa del Señor Jesús. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Cuando vayan a una casa, ustedes son mis enviados, ustedes son mis hijos, que yo los estoy guiando. Cuando vayan a esa casa, digan, paz sea a esta casa. La paz de ustedes, si hay alguna persona que está conectada en el Espíritu Santo, alguna persona que está en lo mismo que están ustedes, conectada en el Espíritu Santo, delante de mi presencia, la paz de ustedes se va a pasar a esa persona. Si no, se va a volver. Quédense tranquilos y en lo más posible váyanse de esa casa. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Vuestra paz volverá a vosotros y reposará sobre ustedes. Gracia y paz, decía el apóstol Pablo constantemente. Gracia y paz a vosotros. La gracia de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios es la seguridad, la fe, la confianza de que Él está gobernando todas tus cosas. Hasta aquí, para no hacer más largo este video, podríamos hablar muchísimo de esta paz de Dios y podría contarte muchas experiencias, pero no sirven de nada si uno no empieza a practicar esta paz. Si uno no empieza a evitar la necesidad de tener la paz del mundo, el estar confiado en las cosas del mundo en vez de las cosas de Dios. Y quiero orar por ti así. Padre del cielo y Rey de la gloria, en este momento te pido por favor, por aquellas personas que están atribuladas, angustiadas, aquellas personas que no tienen paz, aquellos creyentes, aquellos hermanos que no han alcanzado esta paz. Te pido en el nombre de Jesús que aumente la confianza en sus vidas, que tú tienes todo bajo tus manos y todo bajo tu poder, y que tu paz es fiel, porque Señor, tú haces vivir en completa paz a aquel que en ti confía. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti sabiendo que gobiernas todas las cosas, todas nuestras decisiones, que tú gobiernas y haces de acuerdo a tu voluntad. Padre, muévete con poder en cada persona, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Escucha bien. El poder de la sangre de Jesús esté en tu vida. El poder del nombre de Jesús esté en tu vida. Y lo más hermoso, el poder de la presencia de Jesús esté contigo.